Este es el breve estudio del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Bienvenidos. El Sermón del Monte abarca los capítulos del 5 al 7 del Evangelio de Mateo. Los primeros 16 versículos de Mateo 5 describen cómo es un verdadero cristiano y se refieren al carácter. Y el resto del Sermón del Monte analiza la conducta que brota del carácter. Recordemos que el carácter siempre viene antes que la conducta. En otras palabras, lo que somos determina lo que hacemos. En los primeros 16 versículos de este capítulo 5 de Mateo, Jesús nos demuestra que la verdadera justicia es interior. Y en el resto del capítulo, Jesús señala que el pecado también es interno. Examinemos a continuación los primeros 16 versículos de Mateo capítulo 5. Se trata de una sección también conocida como las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurado es una palabra que significa bendito, uno que recibió la bendición de Dios. Y lo que vemos que Jesús comienza a hacer a partir de este versículo hasta el 12 es la descripción de cómo es el progreso del creyente. Estos versículos describen las actitudes que se suceden en nuestra vida cuando somos verdaderos cristianos. Pobre en espíritu significa permanecer humilde delante de Dios. En otras palabras, permanecer bajo su autoridad, sin reservas, sin luchas, dócilmente, bajo la dirección de su palabra y, por lo tanto, bajo su espíritu. Es como el primer paso de Alcohólicos Anónimos. Cuando el enfermo reconoce su enfermedad e incapacidad para superarla, pide y acepta incondicionalmente la ayuda. Nosotros, cuando reconocemos nuestros pecados y que estamos condenados a causa de ellos, hacemos lo que se llama la oración de fe. Y es entonces cuando Dios inscribe nuestros nombres en el libro del reino de los cielos, y a partir de ese glorioso momento, el Espíritu Santo entra en nuestro corazón y comienza en nosotros el crecimiento espiritual. Ha llegado a nosotros el reino de los cielos. Este paso nos lleva a la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es muy importante no sacar el texto de su secuencia, no perder de vista que se trata de un proceso. Bienaventurados los que lloran se refiere a sentir tristeza por el pecado que cometimos en el pasado, arrepentimiento, es decir, estar dispuestos a cambiar nuestra mente y como consecuencia nuestra actitud. Esto es manifestar un ardiente deseo y necesidad de vivir conforme a la justicia de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Manso es una palabra que significa poder bajo control y se refiere a nuestra actitud hacia otras personas. Cuando, por ejemplo, nos dejamos enseñar por otros, o por ejemplo no nos defendemos cuando reconocemos que estamos equivocados. La promesa es que recibiremos la tierra por heredad.
Es decir, que Dios pelea nuestra batalla. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que tienen hambre y sed de la justicia de Dios se refiere a nuestra actitud ante las injusticias o dificultades de la vida, en las que anhelamos la intervención y la justicia de Dios. La promesa es que cuando por la gracia de Dios hayamos pasado por las etapas anteriores, es decir, ser pobres en espíritu y mansos, recibiremos la justicia de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. A partir de esta bienaventuranza, se muestran los resultados del reino de Dios, es decir, el Espíritu Santo, morando en la vida del nuevo creyente. Los misericordiosos somos los que no nos alarmamos ni condenamos a otros a causa de sus impiedades y debilidades, ya que entendemos que simplemente están actuando conforme a su naturaleza, y que eso mismo hacíamos nosotros el tiempo que estuvimos perdidos en nuestros delitos y pecados, el tiempo de nuestra ignorancia. Por lo tanto, podemos dar misericordia, esto es, el perdón que no merecen y que muchas veces ni piden, a cuenta del perdón que nosotros mismos recibimos de Cristo. Y es de esta manera como comenzamos a manifestar el fruto del Espíritu en nuestras vidas, el cual es amor, gozo, paz, paciencia, porque podemos practicar de manera natural el otorgar perdón incondicional. Y la consecuencia son sus correspondientes beneficios, que son la paz y la libertad. Es decir, que ya no nos sentimos culpables de una mala acción o reacción, y tampoco nos sentimos esclavos de un mal carácter. Perdonar no es un gesto de debilidad, sino de madurez espiritual. Y lo hacemos de manera natural porque poseemos una nueva naturaleza, el Espíritu Santo, la cual nos capacita también para amar con amor espiritual y no simplemente carnal como antes ocurría. Hoy llamamos con amor que no guarda rencor y que no hace nada indebido. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El apóstol Pablo enseña que el corazón es el órgano con el que creemos. Y cuando es limpio, dice el maestro, nos da la capacidad de ver a Dios en medio de nuestras dificultades. Es decir, que los de limpio corazón no solo ven los problemas, los defectos y las necesidades, sino al Dios Salvador y Todopoderoso en medio de la calamidad que hay en este mundo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificadores se refiere a los creyentes que están tratando de reconciliar a otras personas con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Tal y como Lucas lo expresa en Hechos capítulo 1, versículo 8, en donde enseña que cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, nos da poder y nos impulsa para predicar de Jesucristo por todas partes. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El propio apóstol Pablo advierte que todos los que quieren vivir piadosamente conforme a Cristo padecerán persecución. Por experiencia, sabemos que el mundo es enemigo de lo bueno. Y seguramente, como ocurrió cuando pudieron elegir entre Cristo y Barrabás, que eligieron a Barrabás y prefirieron la crucifixión de Cristo, mucha gente nos rechazará y va a buscarnos el doblez con lupa. Y si uno lo encuentra, pues lo va a inventar con el propósito de descalificarnos. También Pedro nos advierte acerca de esta persecución,
solo que él la llama fuego de prueba. Y nos instruye al respecto con el fin de que no nos sorprendamos cuando se suscite. Que solamente nos cuidemos que lo que dicen malo en contra de nosotros sean calumnias, pero que en caso de que fuera verdad nos corrijamos para que el ministerio de Cristo no sea vituperado. La conclusión es que Dios hace morar su Espíritu en nosotros para guiarnos al arrepentimiento, la integridad y una vida victoriosa. Y cuando aparecen pruebas, estas obedecen a dos propósitos. Número 1, guiarnos al arrepentimiento cuando estamos en error. O número 2, probar nuestra fe, más preciosa que el oro. Pero a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Bienaventurados son, cuando por mi causa les vituperen y les persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y si hasta aquí te va gustando esta breve reseña del Evangelio de Mateo, regálanos un like, suscríbete y compártenos tus comentarios. Recuerda, juntos edificamos el cuerpo de Cristo. La sal y la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz, y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre su luz, delante de los hombres, para que vean sus buenas obras, y glorifiquen a su Padre, que está en los cielos. Jesús describe dos símbolos para el cristiano: la sal y la luz. La sal se refiere al carácter del cristiano, que manifiesta el fruto del Espíritu y que influye en un mundo que está en decadencia. Contribuye a la sanación de las relaciones y a la reconciliación de los hombres con Dios y entre los hombres. Y la luz tiene que ver con el testimonio externo de los cristianos, es decir, las buenas obras que las personas ven en nosotros y que reconocen que si no fuera por Dios no serían posibles, además de la manifestación de los dones espirituales. Y es así como los creyentes predicamos en todas partes y el Señor nos ayuda y confirma la palabra con las señales que la siguen, para que la fe de los nuevos creyentes no esté basada solo en palabras, sino en las demostraciones y el poder del Espíritu Santo. Los cristianos y la ira. Oyeron que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare, será culpable de juicio. Pero yo les digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga, necio, a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Evidentemente, el enojo puede convertirse en ira y ocasionar hechos muy lamentables. Y la invitación que nos hace Jesús es aprender a controlar nuestro enojo. Y es que enojarse no es un pecado, sino la manera en la que llegamos a tratar este enojo. El cuadro que nos describe el Señor respecto a la ira es que comienza con un pensamiento. Te sientes incómodo o enojado contra tu hermano. Y si no te limpias de dicho pensamiento, quedarás expuesto a un juicio, es decir, a un pleito con esa persona. Y la recomendación del maestro es que no nos permitamos llegar a tales instancias, que seamos higiénicos desde nuestros pensamientos. En otras palabras, debemos aprender a hablar del asunto, pero con asertividad, no con enojo.
Y es que si entramos al diálogo con enojo, lo más probable es que vamos a utilizar palabras como necio, que van a sonar ofensivas y que van a hacer que se suba el furor y que muchas personas que están alrededor escuchando sean tropezadas. Estos son los que Jesús llama el concilio y muchas veces toman partido contra nosotros. Y lo peor es que al calor de la discusión se nos pueden llegar a salir malas palabras, como en este caso fatuo, que provoquen que lo que era un diálogo para conciliación y acuerdo se convierta en un infierno. El deseo de Dios es que a pesar de las presiones y dificultades, nos mantengamos irreprensibles, como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse porque usamos bien la palabra de verdad. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven, y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo, que no saldrás de allí, hasta que pagues el último cuadrante. Este es el breve estudio del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Los cristianos y la lujuria. Mateo 5, versículos del 27 al 32. Oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El tema que aborda el Señor aquí son las fantasías lujuriosas internas. Jesús lo describe como mirar a una mujer para codiciarla, lo cual se refiere a albergar en nuestro interior un deseo de lograr intimidad con esa persona que nos es prohibida y fantasear al respecto. En tal caso, el adulterio ocurre en el corazón aun cuando no se consumó con el cuerpo. Obviamente se trata de un pecado de lujuria. Lujuria es una palabra que viene de lujo, es decir, un objeto que no nos es necesario ni lícito, pero que codiciamos. Se trata de un exceso. Y pecado es una palabra que significa tomar una mala decisión o elegir un mal camino. Por lo tanto, lo que nos enseña el Señor es que mantener las fantasías lujuriosas internas es una muy mala idea. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora el Señor abunda acerca de las miradas y los toqueteos coquetos. Nos exhorta a erradicarlos definitivamente. Es decir, si el objeto de tu deseo prohibido está en esa dirección, tú voltéate hacia otra parte. No camines hacia allá. Pero si por alguna razón se cruzan las miradas y si se sostienen dichas miradas o si se permiten dichas caricias o toqueteos, la fantasía puede dar lugar rápidamente a la consumación del acto del adulterio. Y el adulterio es un pecado del que es muy difícil salir y que es sumamente dañino, doloroso y destructivo. No solamente para quienes participaron de este pecado, sino para su familia. Lo que Jesús nos advierte es que la falta de higiene espiritual en este aspecto puede conducir con rapidez a este pecado, y los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. La consecuencia más común del adulterio es el divorcio. Sea que el adúltero lo solicite,
porque quiere darse una nueva oportunidad con su nuevo amor, o que lo haga el cónyuge agraviado. Pero también puede ocurrir que a causa del despecho, el cónyuge agraviado incurra en adulterio por venganza. Y en todos los casos, los afectados serán los hijos. Además, Jesús aclara que lo que la ley decía es que todos tienen derecho a rehacer sus vidas. Pero les era necesario primero divorciarse antes de comenzar a andar con una nueva pareja. Y manda que el divorcio se conceda únicamente por causa comprobada de adulterio del cónyuge repudiado. Cuando lleguemos a Mateo capítulo 19, versículos del 1 al 11, aprenderemos más acerca de las enseñanzas de Cristo sobre el matrimonio y el divorcio. Los cristianos y el engaño. Mateo capítulo 5, versículos del 33 al 37. Además, han oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea su hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Muchas veces las personas solemos jurar por nuestra mamá, por nuestro hijo que tanto queremos o por Dios para ganar mayor credibilidad. Pero luego nos es fácil romper dichos juramentos. Y lo que Jesús ordena es que no juremos por nada ni por nadie, que mejor construyamos una honorabilidad basada en la integridad, cumpliendo siempre nuestras promesas para que la gente crea lo que nosotros decimos. Los cristianos y la venganza. Mateo capítulo 5, versículos del 38 al 41. Oyeron que fue dicho, ojo por ojo, y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. La ley de Moisés procuraba prevenir el agravio de unos contra otros, dictaminando un daño similar al agravio que se cometió. Es decir, ojo por ojo y diente por diente. Pero tenía que ser una autoridad la que juzgara y determinara tal sentencia, y prohibía que las personas ofendidas hicieran justicia por su propia mano. También prevenía que el magistrado impusiera sentencias exorbitantes que no correspondían a los delitos cometidos. Y a lo que Jesús se refiere es al momento crítico del problema, justo cuando el otro nos está provocando a pleito. Jesús nos pide que no seamos contenciosos, y esto porque la contienda puede tropezar a los que se dan cuenta del pleito. Lo que debemos hacer en ese momento es actuar con mansedumbre, soportar responsablemente el agravio y llevar la carga. Pero de ninguna manera debemos tropezar a otros con nuestra reacción, y mucho menos debemos ser nosotros los que hacen sufrir a otras personas. Ya cuando haya oportunidad y estemos a solas con la contraparte y todos más calmados, trataremos el asunto con asertividad. Y si no nos escucha o si no llegamos a un acuerdo, debemos llamar a los ancianos de la iglesia para que nos ayuden a dirimir y establecer justicia en el asunto. Esto en caso de que ambas partes seamos de la fe cristiana. Pero si la otra parte no lo es, entonces probablemente habrá que recurrir a alguna autoridad gubernamental correspondiente. Y todo esto en aras de la justicia y la armonía social. Analizaremos más profundamente este tema cuando lleguemos al estudio del capítulo 18 del Evangelio de Mateo.
Los cristianos y nuestra obligación de dar. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. He aquí uno de los versículos más mal interpretados de la Biblia, que se presta a abusos en contra de los cristianos de parte de oportunistas. ¿Debemos ayudar? Sí, pero sin quitar el pan de la boca a los nuestros. No tapamos un hoyo destapando otro, y menos en contra del bienestar de nuestra propia familia. Debemos discernir. Si se trata de una persona que sabemos que es responsable y trabajadora, pero se accidentó, se enfermó de gravedad, o alguien de su familia está en algún apuro y por alguna razón se le atoró la carreta, debemos ayudarle para que salga del hoyo. Pero no se refiere a que le demos a cualquiera lo que se le antoje pedirnos solo porque somos cristianos. Hay muchos estafadores y vividores que se acercan a los cristianos porque saben, dicen, que los hermanos ayudan. Si le damos a esta clase de personas, podríamos causarles más daño en lugar de ayudarlos. El deseo de Dios es el ser Padre nuestro, también de ellos, no solo de nosotros, y que el Padre que nos bendice a nosotros también los bendiga a ellos, el Dios al que nosotros clamamos, que también ellos le clamen, y que no haya justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero muchas veces esta clase de personas hacen de la limosna y la falta de dignidad y la falta de vergüenza su estilo de vida. Debemos ayudar a los que en verdad lo necesitan y no darles lo que quieren, sino lo que más necesitan. Verás que a muchos esto no les va a gustar y ya no te van a volver a pedir. ¿Amar a nuestros enemigos? Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 47. Oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que les aborrecen, y oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y, si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Cuando Jesús dice, ¿oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos? No se refiere a la ley de Dios, sino a la doctrina de los escribas y los fariseos. En ninguna parte la ley de Dios ordena a la gente que aborrezca a sus enemigos. Y como ilustración de lo anterior, veamos lo que dice Levítico capítulo 19. Levítico 19, versículos 17 y 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Jesús nos aconseja que oremos por nuestros enemigos y que les hagamos bien. Si tratamos a nuestros enemigos como ellos nos tratan, estamos rebajándonos a su nivel. Tampoco debemos tomar como parámetro lo que hacen otros cristianos, sino que debemos imitar en el amor, el perdón y la gracia a nuestro Padre Celestial. Sean pues, ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Gracias por llegar al final de este video. No te olvides de darnos tu like, suscribirte, compartir y comentar. Juntos edificamos el cuerpo de Cristo. Dios te bendiga.